Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Esta es ya la última clase del proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Listo, Buenas buenas noches, Luis. noches. Buenas noches, Listen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Buenas compañeros. Un noches, gusto dice. poderles escuchar, Rosito y el resto de compañeros. Un gusto poderles saludar. Estamos ya en esta es la última clase de este proceso educativo. Les recuerdo que obviamente ustedes ya deben estar preparándose para lo que corresponde al examen o al test correspondientes al fin de esta unidad. Y también este será la base para, obviamente, el examen final que ustedes tienen, el examen principal. Así que sigan estudiando, sigan revisando, porque el examen final estará compuesto por 10 preguntas. Todas ellas saldrán 100% del material de apoyo de todo lo que hemos visto durante estas 5 etapas, de estos 5 meses que hemos ido desarrollando esta actividad. Así que por favor, a seguirse preparando, que estamos entrando ya a a las actividades finales de este proceso educativo. A continuación, iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a presentar en pantalla ya el documento correspondiente a su tarea. Perdón, correspondiente al material de apoyo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente el tema que se encuentra planificado para esta semana. Vamos a ver justamente el ascenso de los países árabes, cuáles son las características fundamentales. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y Gran Bretaña, en este último correspondientes a las tierras palestinas. Se creía un Estado judío y otro árabe. Dentro de estas características, el Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, obviamente atacaron en cuanto recibieron pues, la noticia de que se estaba creando, de que se estaba desarrollando un nuevo Estado árabe. Obviamente son las características en cuanto a estas determinaciones. Solo regálenme un segundito nomás y continuamos.
Muchas gracias por el espacio. Regresamos y continuamos con el desarrollo de las actividades y vamos a continuar. Justamente estábamos hablando sobre una etapa bastante importante dentro, sobre todo de la economía, dentro de, después de el final de la Segunda Guerra Mundial y obviamente parte de la Guerra Fría, se desató justamente este proceso que fue el ascenso de los países árabes, que no fue el proceso de subida del valor del petróleo y obviamente esto generó grandes riquezas, especialmente para los países de la región arábiga. Dentro de estas características, tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandos a cargo de Francia y Gran Bretaña, en este último correspondiente a las tierras palestinas. Creía o se creó un Estado judío y otro también Estado árabe. El Estado de Israel, dentro de estas características, fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, que estaban constituidos por estos países, obviamente atacó en cuanto recibió justamente esta noticia de la creación de este Estado de Israel. Desde entonces, los conflictos no han cesado por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967 cuando Israel expandió sus territorios. Esas fueron las características. Y obviamente que nosotros hemos visto en esta última semana o las últimas semanas cómo obviamente se desarrollaron este tipo de actividades, este tipo de conflictos, obviamente que mantuvieron en zozobra no solamente a la región, sino también al mundo entero. En cuanto a la crisis petrolera, en el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear la explotación, la exportación hacia los Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles nunca antes vistos anteriormente. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también norteamericanos. En cuanto al endeudamiento latinoamericano, esta parte de la subida o del ascenso de los países árabes repercutió en todos los países latinoamericanos, pues para evitar el desequilibrio económico por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables, entre comillas. Pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua e impagable que exigía grandes partes del presupuesto anual para como amortización. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solamente al 10% anual en relación de su Producto Interno Bruto, pero lamentablemente estas actividades no fueron al 100% aceptadas y obviamente después de largas renegociaciones, obviamente tuvieron que continuar el pago en función de la deuda externa que se habían generado. Todos estos aspectos también se desarrollaron juntamente con un evento en el cual prácticamente sería parte en cuanto a la evolución al rechazo al imperialismo, como fue la Revolución Cubana. Desde la independencia de Cuba en 1898, la presidencia de Estados Unidos fue constante, o la presencia, perdón, de Estados Unidos fue constante en la isla. Y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. La mayoría de ingenios azucareros de la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos
desde los años 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que, en el año de 1953, Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se reagruparon en una Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente el grupo estaba conformado por campesinos. Más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En el año de 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1957 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, tuvo que huir del país, tuvo que salir de la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países, como fue el caso de Colombia. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de grupos más conservadores al interior de cada país y también con el apoyo de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente americano. Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. Obviamente esto ha generado espacios de pobreza, obviamente en la isla, justamente al no poder comercializar, al no poder hacer ninguna transacción de carácter internacional. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina, en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas, como el caso de Cuba. En toda Latinoamérica, por eso en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica, obviamente a través de un plan siniestro que se denominó la Operación Cóndor. Estos grandes objetivos se plasmaron justamente en la Operación Cóndor en 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y también torturas. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron directamente entrenados por Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantes y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares, eran vistos como criminales. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o también por Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para toda la población. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones sociales. Y aquí en este siguiente gráfico podemos nosotros observar justamente algunas de las dictaduras más sangrientas que estuvo dentro de ellos la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Obviamente los actos sangrientos, obviamente que se desarrollaron justamente en la dictadura de este militar. Por ejemplo, podemos hablar en primera instancia de Bolivia, obviamente de Hugo Banzer durante los años 1971 a 1978. Tenemos también justamente tenemos a Augusto Pinochet durante 1930 a 1980. En Uruguay, Juan María Bordaguerri durante los años 1973-1985. En Brasil, Emilio Medici Garrastuza, 1964-1900. En Paraguay, Alfredo Stroessner durante los años 1954-1990. En Argentina, la Junta Militar durante los años 1976 a 1983.
El Plan Cóndor fue la coordinación de la represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en el año de 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de alrededor de 50.000 muertos, 50.000 desapariciones y unos 400.000 presos. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976 explica que ya a principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas justamente para emprender esta actividad sangrienta durante este proceso en el cual los Estados Unidos obviamente jugaban o tenían intereses directos al tratar de evitar que se expandieran la idea del socialismo o del comunismo. Esto en cuanto a las actividades, obviamente, que se desarrollaron, actividades sangrientas que se desarrollaron justamente en América Latina después de la Guerra Fría para evitar el avance del socialismo a nivel global. Pero no todo fue negativo, también hubieron algunos avances tanto positivos y también ya un avance tecnológico ya preparándose para nuevos conflictos con nuevas tecnologías y en este caso armamento nuclear. Y son los avances tecnológicos del siglo XX. Todos los avances aquí nosotros vamos a ver en esta línea de tiempo. Nosotros vamos a ver los avances tecnológicos desde el año 1945 hasta 1992. Todas las actividades más importantes que se han desarrollado o que el hombre ha desarrollado con la finalidad, obviamente, de estar a la vanguardia de todos estos eventos de la evolución tecnológica. Pues en el año de 1945 iniciamos con las armas nucleares, fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. La primera prueba nuclear soviética se desarrolló en el año de 1949. Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1952. En el año de 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, los F-100, Super Sabre estadounidenses, el Combine F-102 de Thales Dagger y Electronic Light inglés y el bimotor soviético Mi-19. Eso en cuanto a la evolución que se desarrollaba. En el año de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, que llevaba a bordo a la perrita Laika. En el año de 1961, Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta completa a nuestro globo terráqueo. En el año de 1961 también. Mientras tanto, los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Se declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes de finales de esa década. En 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En el año de 1964, la nave espacial rusa Vostok 1 coloca a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez, un evento también eh, bastante comprometido, pues existe una serie de eventos en los cuales obviamente decían que todo esto fue una telenovela, fue una película bien orquestada y que en ningún momento los Estados Unidos llegó a la Luna por diversas actividades, obviamente que se desarrollaron y obviamente que analizaron el video. En 1971, el Soyuz 1 es la primera estación orbital que se encuentra en el espacio. En 1972, obviamente se realiza la última misión tripulada a la Luna, el Apolo 16. En 1984, Bruce McCandless es el primer astronauta que realiza un paseo espacial autónomo.
En el año de 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble, la sonda Magallanes realiza el mapa radar, obviamente, de Venus. En 1990, el COP detecta evidencias acerca del Big Bang, esto es, del inicio del universo, y en 1992 se presenta la misión Canesi de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos a nuestro planeta Tierra. Esos son los eventos que se han ido desarrollando, pues a partir de la Guerra Fría, a partir de todo el final de todos los eventos bélicos que se dieron, obviamente entraron otro tipo de combates, empezaron otro tipo de rencillas entre las potencias triunfadoras, que fue justamente mantenerse a la vanguardia de la tecnología y de los avances científicos y tecnológicos para considerarse potencias mundiales. Esos son los eventos más preponderantes que se han desarrollado. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico de acuerdo con el momento histórico en que se suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra, pues cuando ya no son útiles en los conflictos bélicos pasan a formar parte de la vida civil. Eso fue, por ejemplo, el caso de lo que hoy estamos utilizando, del Internet. El Internet en una primera etapa fue un sistema de comunicación para utilización militar. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó la Guerra Fría, obviamente esto quedó desechado y determinados ingenieros lo pusieron al servicio de la sociedad civil y obviamente hoy se ha convertido en un modo de comunicación en masa bastante importante para la humanidad. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó, por ejemplo, el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico. Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener su supremacía en el avance científico y tecnológico. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y el invento de la computadora cada vez más pequeña pero más eficiente, que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de toda la ciudadanía. En primera instancia, hablemos, por ejemplo, de los 90. Aquí en el Ecuador, cuando recién estaban ingresando las computadoras, pocas personas, pocos sectores eran los que tenían computadoras. Y obviamente eran principalmente empresas del Estado, empresas gubernamentales. Posteriormente empieza a ser utilizado a nivel doméstico, a nivel general, y esto obviamente ha generado, o hasta la actualidad, las computadoras se han ido haciendo más pequeñas, pero mucho más eficientes. Ustedes pueden observar, pueden revisar algún documental en el cual ustedes pueden ver las primeras computadoras, incluso la primera computadora para los Estados Unidos, la primera computadora que utilizó la NASA, obviamente abarcaba 2 cuartos, 2 habitaciones grandes y apenas podía desarrollar o podía ejecutar 2 actividades, 2 acciones. En cambio ahora, las computadoras se han hecho mucho más pequeñas y también se han hecho mucho más eficientes. Son multifuncionales. Mientras estamos, por ejemplo, en esta clase, ustedes pueden tener abierto YouTube. En este caso, yo tengo abierto un documento en PDF y así sucesivamente. Eso se llama multifunción. Tienen varias funciones abiertas, varias actividades abiertas dentro de una misma actividad. Con la globalización y los avances en la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectadas gracias a las nuevas tecnologías. En la construcción de la paz a partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independientes se encuentra justamente Mahatma Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Además, en la India cohabitaban 2 grupos de distintas religiones, los hindúes que eran mayoritarios y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron.
Gandhi luchó porque coexistieran en paz y de hecho defendía los derechos de las minorías musulmanas siendo él hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. En cuanto al pacifismo moderno en el mundo, el pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes de la segunda mitad del siglo XX. Los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en las sociedades en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes a partir de la década de los 50 comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica del belicismo fue el famoso movimiento hippie, surgido en los años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. Uno de los, por ejemplo, de los grupos musicales eh, famosos que nosotros podemos mencionar que también, obviamente, a partir de la música, obviamente, ellos hicieron eh, expresiva todos estos modos de protesta en contra del belicismo, en contra de la violencia, en contra de determinadas actividades que afectaban incluso a la madre naturaleza. Entre los años 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos también fue bien representada por Martin Luther King a la cabeza. Fue también una lucha no violenta y que obviamente que permitió la reivindicación de los derechos de la mayoría de los ciudadanos de color en Estados Unidos. Al inicio del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima. A eso se denominó el proceso latinoamericano del desarrollismo y que los países desarrollados las procesaran y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía latinoamericana se caracterizó por el agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Las explotaciones principalmente de frutos de la tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban. Igualmente, el sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de la empresa concesionaria. Las mayores inversiones en América Latina veían a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania como los principales centros de, obviamente, producción y de comercialización. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió, pues Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas, especialmente aquí en Latinoamérica, que son todos los procesos en los cuales a Latinoamérica le tienen, obviamente, considerado como un país tercermundista, solo productor de materia prima. En cuestión del desarrollismo, sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los Estados Unidos a intervenir en la economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuesto por CEPAL. Latinoamérica comenzó a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes se importaban. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran y a que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida en las grandes ciudades. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas. Pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser ahora los nuevos dueños de las fábricas o industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos. No cambió absolutamente nada. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en el contexto de esta última etapa, en esta última clase del desarrollo de todo nuestro material que tenemos hasta esta última semana, correspondientes a la materia de ciencias sociales.
Recuerden, por favor, compañeros, seguir al tanto, seguir pendientes de los grupos, obviamente, de oficiales de la institución, a fin de que ustedes estén atentos a la habilitación de los últimos test y, obviamente, del examen principal, que ya en los próximos días, en las próximas semanas, ya se les habilitará para que ustedes puedan rendir. Para ello tienen que cumplir determinadas actividades que ustedes tienen determinadas obligaciones con la institución y de esa manera se presentarán sin ninguna dificultad y obviamente completarán todo el puntaje necesario y podrán acceder al siguiente nivel. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes y nos vemos el día de mañana en las últimas dos clases que tenemos. Que descansen y nos vemos el día de mañana. Para mañana, Alice.